y gracias a ustedes, ¿no? Yo la verdad es que me siento un poco acomplejado porque soy consciente de que voy a hablar de una materia de la que todos ustedes saben más que yo, ¿no? Y además son profesionales y expertos de ella, porque como catequistas, como profesores, como responsables de familia, han hecho de la obligación de educar todo un proyecto vital. Y yo no soy más que un padre de familia. Tengo la experiencia, con mis aciertos y errores, de la educación que recibí en mi familia, de la educación que he intentado dar a mis hijos, y, si quieren ustedes, la perspectiva de un cierto observador con perspectiva de lo que pasa no solo en España, sino en el mundo, hoy día, cuando las familias intentan educar, las dificultades singulares que se encuentran. Y por eso, si me lo permiten, voy a empezar haciendo un pequeño diagnóstico de qué nos pasa hoy día, de por qué, y esto ha sido frecuente a lo largo de la historia, educar es para algunas familias un problema hoy día. O si queremos decirlo con una connotación un poco más negativa, ¿por qué tanta gente hoy día fracasa en el intento de educar? ¿Por qué tantos padres y madres de familia, tantos profesores, tantas escuelas que intentan educar con la mejor intención del mundo, como siempre, sin embargo no lo consiguen? ¿Por qué nos encontramos con un elevado número de chicos y chicas de las nuevas generaciones a los que nos cuesta transmitir con credibilidad los valores en los que creemos, a los que nos cuesta socializar en las buenas prácticas sociales? Problema que no ha sido muy frecuente a lo largo de la historia de la humanidad. Quizá una de las características singulares de nuestra época es que hay muy pocas cosas firmes. A lo largo de la historia, normalmente, aunque ha habido siempre momentos de crisis, naciendo en un determinado momento, en un determinado sitio y en una determinada clase social, el nacido sabía qué se esperaba de él en la vida. Si tú naces mujer en Atenas, en el siglo V a.C., el proyecto de una ciudadana mujer estaba hecho. Tenías poco margen para decidir. La consistencia de las costumbres sociales, la imperatividad del pensamiento colectivo en la ciudad de Atenas determinaba tu papel en la sociedad con poco margen. Y lo mismo si nacías hombre libre o hombre esclavo. Si uno nace en una aldea del norte de la actual Nigeria en el siglo IX a.C., su proyecto de ser humano, de ciudadano en la tribu, le viene dado, tiene poco margen para decidir. El peso de la historia, el atavismo de las costumbres sociales determinaban en gran medida, dejando poco margen para la incertidumbre que se esperaba de uno. Y así, eso ha sido más o menos lo normal. Hoy día eso no es lo normal. Hoy día, por decirlo así, hay un amplísimo número de crisis de identidad, de gente que no se aclara. Y a mí me parece que este es el problema más serio de nuestra época. Yo doy por supuesto que los chicos de hoy día tienen exactamente las mismas hormonas que tengo yo. No han aumentado en la especie humana las hormonas. Que los chicos de hoy día tienen instintivamente el mismo amor al bien que tenemos los seres humanos, en general. Pero algo falla para que tanta gente fracase hoy día en transmitir, en evangelizar sobre la verdad, y tantos chicos fracasen en aclararse sobre sí mismos. Y me parece que el problema de fondo es que educar consiste esencialmente en mirar la capacidad de bien y de verdad que hay en el educando. Cuanto más jovencito, mayor capacidad porque la ha actualizado menos, y ayudarle a actualizarla. Todos los seres humanos, por ser seres humanos, tenemos una capacidad casi infinita de bien y de verdad. Y educar es ayudar al niño a ir identificando qué cosas son buenas y con qué cosas, en consecuencia, merece la pena que comprometa su libertad. Si esto es así, y yo estoy convencido que es así, la propia raíz latina de la palabra educar lo dice, ducere, extraer, sacar. Como decía Sócrates, el educador, el pedagogo, decía él, se parece en su misión a la comadrona. La comadrona no da a luz, tira desde fuera del niño. El educador, en el fondo, no educa, tira del niño para que se eduque, para que extraiga de sí mismo todo el potencial de bien y verdad. Pero eso exige como condición sine qua non saber hacia dónde tirar. Tener un criterio, en definitiva, de en qué consiste ser una buena persona. Condición sine qua non para educar es tener un proyecto de buena persona, porque si no, no sabremos decirle con coherencia al niño
con qué merece la pena que comprometa esa capacidad de bien y de verdad que tiene. Dicho de otra manera, en el relativismo, que es el gran drama de nuestra época, es imposible educar. Si uno no tiene un criterio claro sobre la verdad y el bien, no puede educar por mucho que lo intente. Si uno no tiene un criterio firme para decirle al niño, eso es valioso, merece la pena, eso no es valioso, intenta evitarlo, no puede educar. Y como hoy día hay mucha gente que vive en el relativismo, que no se aclara sobre el bien y sobre el mal, está incapacitada para educar. Y por eso mucha gente que intenta educar no lo consigue. No porque no quiera o porque no tenga buena intención, sino porque en el fondo no tiene nada que transmitir. El gran problema de nuestra época es que muchos de nuestros contemporáneos no tienen ni la más remota idea de en qué consiste ser un ser humano. No tienen un proyecto de ser humano, de buena persona. Y por lo tanto, cuando intentan educar, no saben qué decir. No saben qué cosas merecen la pena para presentárselas a los niños y a las niñas como valiosos. El relativismo es incompatible con la educación. Si uno no está convencido de que los seres humanos podemos conocer con certeza el bien y el mal, qué cosas son buenas y qué cosas son malas para nosotros, y por lo tanto no se siente capacitado para transmitirle ese convencimiento a un niño, no puede educarle. Y mucha gente a nuestro alrededor cree, está convencida, tiene el error intelectual de creer que los seres humanos no nos aclaramos sobre el bien y sobre el mal. Que en todo lo que tiene que ver con el bien y con el mal, con la dimensión moral de la persona, estamos en el terreno de lo subjetivo, de lo incomunicable, de lo arbitrario, de lo acientífico, el terreno en el que no hay certeza, en la que nada es razonable ni comunicable objetivamente. Y quien asume ese estúpido prejuicio de la modernidad se está incapacitando para educar. Y eso lo vemos en la escuela, en la universidad, en la iglesia. Cuando uno no tiene convicciones firmes y no cree que tener convicciones firmes es algo muy razonable y muy comunicable, no puede transmitir nada. Da lo mismo que bajemos mucho la ratio profesor-alumno, que tenemos la escuela de ordenadores y nuevas tecnologías. Si el profesor no tiene un criterio sobre en qué consiste ser buena persona, no podrá educar. Si papá y mamá no tienen un criterio de qué cosas son buenas y hacen bueno a su niño y qué cosas son malas y hacen malo objetivamente a su niño, no podrán educar. Por mucho que le rodeen de todos los cuidados, atenciones, medios materiales y cariño que quieran rodearle, no lo educarán. Porque no saben cómo ayudarle a ser una buena persona. Y en eso consiste la educación. La esencia de la educación no es adquirir habilidades tecnológicas, artísticas, deportivas, todo eso está muy bien. La esencia de la educación es aclararse, tener un criterio sobre cómo hacer todo el bien de que soy capaz, cómo optimizar las posibilidades de bien y verdad de mi persona. Porque además sabemos, y esta es la vieja sabiduría del humanismo occidental, que así es como se es feliz. Que personas que identifican lo bueno como bueno, que hacen el esfuerzo de discernirlo de lo malo y que intentan comprometer su libertad con eso que han identificado como valioso, son personas felices. Y que quien no hace eso es muy difícil que sea feliz. Puede pasar momentos puntuales muy satisfactorios, sin duda ninguna, pero construir un proyecto vital, estable y feliz es muy difícil, sin convicciones ciertas sobre el bien y sobre el mal, sin aclararse sobre el propio ser humano. Claro, ¿qué nos sucede hoy día? Que en nuestras sociedades pluralistas, especialmente en el mundo occidental, el heredero de la cultura greco-romano-cristiana, aunque esto ya se ha extendido a todo el planeta también, hay como un muro invisible que nos divide a todos los ciudadanos, según cómo tenemos formada la cabeza. A un lado de ese muro están las personas, las personas, me incluyo, que sabemos que en el origen de todo lo que existe está la razón y que en consecuencia todo lo que existe es razonable, es comprensible, inteligible. Y que como nosotros somos racionales podemos conocer con certeza todo lo que existe. Yo soy racional, lo existente es razonable, yo puedo conocer con certeza cómo es lo existente. Puedo conocerme con certeza a mí mismo. Si todo es razonable, porque en el origen está la razón,
tenemos capacidad de saber qué es eso que llamamos naturaleza humana, porque existe. Yo consisto en una naturaleza humana, es decir, en la idea que tuvo la razón creadora sobre qué es un ser humano cuando lo creó. Y por tanto yo puedo conocer qué cosas objetivamente son acordes a mi naturaleza y cuáles no, cuáles me hacen bueno y cuáles me hacen malo. Lo cual presupone que esas cosas existen, no las invento yo. Yo no decido qué soy, puedo conocer cómo soy y con mi libertad hacer lo mejor de que soy capaz o no, pero yo no decido qué es bueno o malo para el ser humano. Eso está en la naturaleza humana, en la idea de la razón creadora. Y la misma consideración la puedo extender a todo lo existente. Esta sería una buena óptica para racionalizar un buen ecologismo, pero no es el tema que nos ocupa. Y además los cristianos sabemos que esa razón creadora no es solo razón, es amor. Y por lo tanto todo lo existente no solo es razonable, es que es bueno. Y que por lo tanto yo soy bueno. Y lo que me rodea, los que me rodean son buenos, dignos de ser queridos. Quien ve las cosas así tiene criterio. Sabe que, aunque sea arduo, aunque a veces nos equivoquemos, aunque no consigamos al 100% nuestro objetivo, nos podemos aclarar. Podemos saber de qué va esto de ser un ser humano. Podemos conocer con certeza el bien y el mal para nosotros. Y en consecuencia podemos transmitirlo a otros, que eso es educar. Y además a los que queremos, les queremos transmitir esa convicción sobre el bien y el mal porque queremos que sean felices. Esa es la razón última de por qué los padres de familia reivindicamos con todo fundamento que somos los verdaderos titulares del derecho a educar a nuestros hijos. Las familias somos titulares del derecho a la educación no porque lo diga la Constitución, aunque gracias a Dios lo dice, sino por una razón de amor. Yo, porque quiero a mis hijos, quiero que sean buenas personas, quiero que sean santos. Y por lo tanto me siento en la obligación de transmitirles el patrimonio intelectual y moral sobre en qué consiste un ser humano que estoy convencido que les puede ayudar y facilitar ese ser buenas personas. Y por la misma razón no voy a consentir que nadie suplante esa responsabilidad mía transmitiéndole otra visión equivocada del ser humano que yo estoy convencido no va a ayudar en nada a mis hijos a ser buenas personas, a ser felices. Y por eso el fundamento del derecho a la libertad de educación es el amor. Y por eso es un derecho irrenunciable. Un padre o una madre que renuncia a educar está diciendo no quiero a mi hijo, y eso es incompatible con ser padre o madre. Y por eso mismo, como sabemos que no llegamos a todo, buscamos ayuda. La ayuda de la escuela, de la parroquia, de los grupos de convivencia, de lo que sea. Para que nos ayuden, no para que nos sustituyan en esa obligación por amor de transmitir a nuestros hijos lo mejor del patrimonio intelectual y moral sobre el ser humano, que esa, repito, es la esencia de la educación. Y como estamos convencidos de que las cosas son razonables, porque en el origen está la razón, sabemos que podemos identificar con certeza y de forma razonada lo bueno y lo malo, que hay un criterio sobre las cosas. Y por tanto podemos decir a los niños con certeza, y eso no es reprimirlos, sino ayudarlos, esto es bueno, hazlo, esto es malo, no lo hagas. Eso es malo, rectifica, esto es bueno, merece la pena que aunque sea ardua, intentes incorporarlo a tu vida, y eso es educar. Transmitir el conocimiento sobre la naturaleza humana e ilusionar la libertad de nuestros hijos con lo mejor de la naturaleza humana, con lo bueno, con lo que merece la pena, con lo valioso. Y en paralelo desincentivar lo que no merece la pena, lo que no es valioso por atractivo o placentero que pueda ser. Y por eso para educar hay que tener criterio, hay que formarse. Y por eso los padres de familia hoy día tenemos una especial obligación de formarnos. Porque si no, por mucho cariño que le demos a nuestros hijos, no los podremos educar bien. Porque en un mundo globalizado y pluralista, donde vivimos en un continuo mercado de contraste de opiniones sobre lo humano, si nosotros no tenemos un criterio firme, no podremos transmitir un criterio firme y seguro a nuestros hijos. Y en consecuencia, aunque sea sin querer, los estamos defraudando, traicionando. Y por eso los padres de familia necesitamos también que la parroquia, la comunidad, nos refuerce, nos forme, nos ayude a tener criterio.
nos ayude a tener la fortaleza que necesitamos para educar en una sociedad pluralista, abierta, donde nuestros hijos recibirán no solo la influencia nuestra, sino otras muchas influencias, crecientes en influencia: la escuela, la pandilla de amigos, Internet, las nuevas tecnologías, la moda, el pluralismo ideológico de nuestras sociedades, etc. En el otro lado de este muro invisible al que me he referido están los que no tienen la suerte de saber que en el origen de las cosas está la razón. No porque sean más tontos o más malos que nosotros, sino porque no han tenido la suerte de que nadie se lo cuente. Esta es una vieja sabiduría sobre el humano que la conocemos aquellos a los que nos la han contado, o no han creído a lo que se la han contado. Claro, los que no saben que el origen de las cosas está la razón, ven todas las cosas de otra manera, porque para ellos nada es razonable. Si en el origen no está la razón, lo existente no es razonable, es caótico, sin sentido. No existe una naturaleza humana. No hay un criterio sobre el bien y sobre el mal. No podemos conocer en qué consiste ser un ser humano porque no consiste en nada. Estamos, como decía Jean-Paul Sartre, condenados a la libertad. La libertad no es la forma ilusionante de comprometernos con lo mejor, sino que es la condena a crear nosotros con nuestra conducta la verdad y la falsedad, el bien y el mal. Una visión prometeica, insoportable. Por eso hay tanta depresión hoy día. Si en el origen de las cosas no está la razón, si en el origen del ser humano lo que está es la evolución ciega de la bioquímica del carbono, el ser humano no es comprensible. En la evolución de la química del carbono no hay razonabilidad, no hay naturaleza, no hay criterio. Y las personas que ven las cosas así, aunque no sepan explicarlas como yo las explico, viven sin criterio, sin norte, con la tentación de la desesperanza, en el relativismo, y no pueden educar. Y tienen altísimas posibilidades de no ser felices porque no se aclaran sobre sí mismos. Y altísimas posibilidades de no poder ayudar a los que quieren, empezando por sus hijos, a ser felices porque no se aclaran. No porque sean malos o porque no quieran a sus hijos, sino porque no se aclaran sobre lo humano. Quien tiene esta visión sobre la irracionalidad de lo que nos rodea no puede transmitir criterios firmes y seguros a los chicos, porque él no los tiene. Y su inseguridad vital la transmite a los niños. Hay muchos chicos a nuestro alrededor hoy día que no saben que existe el bien y el mal. No digo que no tengan bien identificado lo bueno y lo malo, sino que no saben que existe el bien y el mal, porque nadie se lo ha dicho. Es más, muchos chicos hay en nuestra sociedad a los que se les ha enseñado a desconfiar de cualquiera que les diga que existe el bien y el mal, como si fuese un peligroso fundamentalista enemigo de su libertad. No solo no se les ha transmitido que el bien y el mal existen y son cognoscibles, sino que se les ha vacunado contra quien quiera transmitirles esa vieja sabiduría. Claro, un niño que no sabe que existe el bien y el mal no puede ser bueno. No es que sea malo, es una cosa mucho peor que malo, no puede ser bueno. Está en una fase premoral de la humanidad, prehumana. No tiene la opción de intentar ser bueno. Porque ser bueno no consiste en no hacer cosas malas. Consiste en identificar lo bueno como bueno y comprometer la propia libertad con eso que previamente hemos identificado como bueno, como valioso. Si uno no hace el esfuerzo de identificar nada como bueno porque cree que no es posible, que es el terreno de lo subjetivo, de lo sentimental, de lo arbitrario, no puede dar ni el primer paso para convertirse en una criatura moral. Está en una fase prehumana, literalmente. Podrá ser catedrático de universidad o presidente de gobierno, no tiene nada que ver. No estamos hablando de habilidades técnicas, sino de la postura autónoma ante lo humano. Y ese es el estado moral de una parte de la gente que nos rodea. Gente que ni siquiera tiene la opción de intentar ser bueno porque no sabe que se puede tener criterios sobre en qué consiste ser bueno. Claro, quien está en esas circunstancias no puede educar. Es imposible, sin más. Y es el estado moral de una parte de nuestros conciudadanos, porque es el humus cultural de nuestra época. Estamos viviendo una auténtica crisis de civilización, caracterizada porque una gran parte de nuestros contemporáneos han permitido ser desarraigados de lo mejor de la tradición cultural occidental. Su forma de ver el mundo ya no hunde sus raíces en la vieja civilización grecorromano-cristiana.
Y por tanto viven sin criterio, desnortados, desarraigados, sin fundamento. No entienden lo que nos pasa y lo que les pasa. Lo que llamamos el mundo occidental, la cultura occidental, es una inmensa apuesta histórica por la razón. Por ponerle un nombre y un origen, Sócrates. Sócrates enfrentado al pluralismo cultural del mundo mediterráneo, afirmó con certeza y seguridad que los seres humanos, ante el pluralismo de concepciones sobre lo jurídico, lo moral, la ciudadanía, las constituciones, por ser racionales nos podemos aclarar. Podemos tener criterios sobre las cosas. Y además Sócrates, para aclararse, utilizó un método de una absoluta modernidad para la nueva evangelización. Porque Sócrates, para aclararse ante el pluralismo cultural de la época que le tocó vivir, no se encerró en una biblioteca a hacer un esfuerzo solipsista para aclararse leyendo libros, sino que lo que hizo fue salir a las calles de Atenas y hablar. Iba al mercado, iba al puerto, y a todo el que quería escucharle le hablaba sobre lo importante, sobre el bien, sobre el mal, sobre la libertad, sobre la felicidad, sobre la justicia, sobre la naturaleza humana. Y en esas conversaciones Sócrates ayudaba a sus contertulios a aclararse, muchas veces porque tenía una ironía cáustica burlándose de ellos, pero les hacía pensar. Y él mismo, al mantener esas conversaciones, iba depurando sus argumentos, su forma de ver las cosas. Y no era muy ingenuo, sabía que aclararse es muy difícil. Por eso esa expresión socrática de solo sé que no sé nada, porque cuesta aclararse, es esforzado. Pero esa actitud socrática que está en el origen de la cultura occidental nos demuestra dos cosas. Una, que podemos aclararnos, porque razonando entendemos lo razonable, lo que existe. Y dos, que nos podemos aclarar en conjunto, que la verdad es compatible, que con el diálogo tú y yo, los dos que hablamos, nos acercamos a la verdad. La verdad no es algo que consigo yo incomunicable y tú la consigues por tu cuenta, incomunicable, incontrastable, una verdad y otra, no. La verdad es algo objetivo, algo que mirando con cariño la realidad de las cosas podemos acceder a ello. Y por lo tanto podemos acceder y lo haremos mucho mejor varios conjuntamente, compartiendo con riqueza nuestras formas de ver las cosas, nuestras experiencias. Es decir, que la verdad es comunicable, que el diálogo tiene sentido. El diálogo tiene sentido cuando se cree que la verdad existe, claro. No es un diálogo, esos debates de televisión, donde cada uno nos echamos en cara al de enfrente los tópicos de cada uno y nos vamos para casa. Un diálogo es no echarnos los tópicos a la cara tú y yo, es vamos a mirar los dos la realidad existente para conocerla mejor. Y tú me aportas tu visión, la perspectiva, la experiencia, y yo te aporto la mía, y entre los dos vamos conociendo mejor esta realidad poliédrica. Esa confianza griega socrática en la razón adquirió una inmensa fuerza cuando el cristianismo fecundó la filosofía griega, porque Sócrates confió en la razón y así fundó la civilización occidental, pero no sabía por qué podía fiarse de la razón. Fue una sagaz intuición. La razón de por qué podemos fiarnos de la razón la aprendimos cuando el cristianismo llega a Grecia. Porque pudieron entender los pensadores griegos que nos podemos fiar de la razón porque el mundo es razonable, porque ha sido creado. Y creado por un señor muy listo y muy inteligente que ha hecho una cosa muy inteligible. Por eso la mistura entre la fe cristiana y la filosofía griega, como explicó en su día el cardenal Ratzinger, no es para el cristianismo un suceso azaroso en la historia, es sustancial. El cristianismo no debe nada a las religiones precristianas, salvo a la judía por obvias razones, pero debe mucho a la filosofía griega, porque el ser humano, y el cristiano es un ser humano, es un ser racional, con capacidad de aclararse. Evangelizar no es transmitir un custirrinín subjetivo por determinadas reuniones litúrgicas o músicas sacras, es transmitir una verdad sobre la realidad de las cosas, sobre el mundo, sobre Dios, sobre un personaje que pateó una esquina de este mundo hace 2000 años y se manchó los pies de polvo, y podemos conocer sus huellas en la historia, algo racional, cognoscible, comunicable, transmisible. Pero claro, para plantearse esta transmisibilidad de la verdad hay que volver a creer en la razón. Hay que volver a convencerse de que el mundo es razonable, de que podemos tener certezas objetivas sobre el bien y sobre el mal, sobre la naturaleza humana,
sobre lo que nos ayuda a ser buenos y lo que no nos ayuda a ser buenos. Y cuando uno se arraiga así con fuerza, puede educar, claro que puede educar. Y por eso a lo mejor nuestros abuelos o bisabuelos educaban mejor que nosotros sin haber leído ningún tratado de psicopedagogía de la adolescencia. Es muy bueno el que pueda leer tratados, es estupendo, pero para educar no es necesario. Para educar es necesario tener convicciones firmes sobre lo humano. Y a lo mejor nuestros abuelos y abuelas, siendo analfabetos, las tenían. Y sabían que eso es bueno y eso es malo, y por eso podían educar. Y a lo mejor nosotros, con mucha pedagogía, como no sabemos qué es bueno y qué es malo, no podemos educar. Y no me estoy metiendo con la pedagogía, estupenda pedagogía, pero el sustrato para educar no es la pedagogía, es la convicción firme sobre lo humano. Y si a eso le añadimos mucha ciencia pedagógica, es estupendo y maravilloso. Y eso es lo que necesita nuestra época. Personas que vuelvan a confiar, que tengan la humildad para confiar en que el mundo es razonable, que tengan la humildad de maravillarse ante nosotros mismos, que podemos abrirnos a la verdad de todo lo existente porque estamos hechos así, somos una maravilla. Porque con nuestra razón se nos puede hacer patente toda la belleza y verdad del universo. Y que eso no solo no debe asustarnos, sino que eso es la aventura humana. Vamos a conocer la verdad de las cosas. Y como lo existente es muy bueno, ahí descubrimos el bien. E intentamos comprometer nuestra libertad con eso bueno que reconocemos en las cosas. Y así descubrimos el valor de la dignidad humana, el fundamento real de los derechos humanos, que no son un convencionalismo social, es la bondad de lo existente. Porque yo o el embrión humano tenemos derecho a la vida, porque ya estamos vivos. No porque lo diga una constitución, sino porque ya estamos vivos. Y como tenemos vida, y eso es una cosa maravillosa, tenemos derecho a que los demás nos la respetéis. Y si los demás, las leyes, los poderes públicos, los médicos, la madre, respetan eso bueno existente, la vida, los demás, las leyes, la Constitución, los poderes públicos, las madres, serán buenas, porque tratan como bueno lo bueno existente, la vida. Y si los demás no lo respetan, las leyes, los políticos, los médicos, la mujer embarazada, yo y el embrión humano seguimos teniendo derecho a la vida porque estamos vivos. Y el problema es que esos que no respetan lo bueno existente, mi vida, la del embrión, son injustos, porque no están tratando con cariño lo bueno existente. Y yo tengo derecho a la libertad de expresión no porque lo diga la Constitución, sino porque soy un ser racional capaz de hablar, que es una cosa estupenda. Y si los demás me respetan eso que yo tengo, los demás seréis justos. Si no me lo respetáis, yo sigo teniendo ese derecho porque sigo siendo un ser racional capaz de hablar, y el problema será vuestro, que es que sois injustos, que no respetáis algo bueno existente. Y así con todo. El bien y el mal no los creamos nosotros, están en la realidad de las cosas. Y por lo tanto solo se pueden descubrir mirando la realidad existente. No los descubriremos encerrándonos en nosotros mismos. Esa es la diferencia entre la razón moderna y la razón socrática. La razón socrática es una razón que sale hacia el exterior, que mira a los demás, que dialoga, que busca la realidad para descubrir la verdad. La razón moderna, la razón cartesiana, es una razón que se encierra en su propio interior para buscar la certeza y la verdad en la propia subjetividad de la persona, y claro, no la encuentra nunca. Y ese es el drama de nuestra época. El drama para hacer apostolado, para evangelizar, para educar en la escuela, para educar en la familia. Hay que volver a arraigarse en la fe, en la razón. Hay que tener la humildad de admitir que el bien y la verdad están fuera y los podemos descubrir, no los creamos nosotros. Y tener la osadía de saber que luego podemos comprometer nuestra vida con esa verdad y ese bien, y que eso merece la pena. Ilusionar a nuestros hijos, ilusionar a nuestros amigos con la inmensa universal potencialidad de bien que tienen, eso es educar. Ayudarles a amar el bien, a intentar construirlo. Y para hacer eso los educadores, padres, maestros, párrocos, no deben olvidar máxime en una sociedad como la nuestra algo muy importante. Yo como padre me lo intento exigir a mí mismo, que es respetar la libertad. La libertad es una cosa estupenda. Y la libertad incluye la posibilidad de equivocarnos, de meter la pata.
Y tenemos que amar la libertad de nuestros hijos. Hablo como padre, ustedes extiendan a su condición de educador en la perspectiva en que estén. Tenemos que amar la libertad de nuestros hijos también cuando se equivocan. Y no olvidar que la vida humana es biográfica, transcurre en el tiempo. Y que no importa tanto cómo son nuestros hijos a las 16 horas del 13 de junio del año 33 de su vida, sino cómo van a morir. Y que es normal que metan la pata y se equivoquen, como la hemos metido nosotros y yo sigo haciéndolo. Pero que lo importante es que tengan criterio para saber que han metido la pata y la pueden sacar en consecuencia. Y que los seres humanos no somos nuestros actos. Por ejemplo, y esto hoy día es especialmente importante en materia de sexualidad, nadie es su conducta sexual. Somos seres sexuados y libres frente a nuestra sexualidad. Y sea cuales sean nuestras tendencias, nuestras orientaciones, nuestros pecados y nuestras meteduras de pata, seguimos siendo seres sexuados libres para intentar ser buenos. Y si llevamos 30 años metiendo la pata, seguimos siendo libres para intentar ser buenos. Seguimos pudiendo sacar la pata. Y por eso quienes nos quieren, nuestros padres por ejemplo, deben estar ahí disponibles para ayudarnos a sacar la pata cuando queramos sacarla. Que tu hijo, que tu hija comete errores terribles en la organización de su vida, por ejemplo, en este terreno, sigue siendo tu hijo y tu hija. Sigue teniendo derecho a dos cosas. Uno, a que nunca le mientas. Es decir, a que nunca le digas, por conseguir la paz en casa o por evitar conflictos, que lo bueno es malo o que lo malo es bueno. Que es la peor traición que se puede hacer a alguien al que quieres, mentirle, engañarle. Y a veces estamos tentados de hacerlo. Pero si tú le dices a alguien que lo que está haciendo es bueno, cuando tú sabes que no es bueno, lo estás traicionando. Especialmente si tiene una dependencia de ti, por ser hijo, alumno. Tiene derecho a que le digas la verdad, aunque duela. Lo cual no quiere decir estar machacando continuamente a la gente con sus errores. Quiere decir, con gracia, con oportunidad, de vez en cuando proceda, recordar que las cosas no van bien y que podrían ir mejor. Si mi hija se va a vivir con su novio sin casarse, yo creo que se hace una cosa que no es buena. Y no le puedo decir que me parece bien. Tampoco significa que cada vez que me llame por teléfono le diga, dime adúltera, porque entonces dejará de llamarme y con razón además. Pero de vez en cuando habrá que decir, oye, ya que llevas con este 30 años, tienes 7 hijos, ¿no has pensado que puedes casarte ya? Es ese mantener la verdad del ideal, la patencia del ideal, pero con gracia y con cariño, no mortificando y agrediendo. Pero sin renunciar a decir la verdad. Porque si creemos en su libertad y la amamos, sabemos que puede rectificar algún día, cometa los errores que cometa. Y que nuestra obligación es estar ahí para ayudarle. Y por lo tanto no podemos tachar de la lista de nuestros cariños a aquellas vidas de gente responsable de nosotros que no responden a nuestro ideal. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Si no lo hace Dios con nosotros, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros con los que queremos? Amor a la libertad. Comprender que se pueden cometer muchos errores y siempre, hasta el momento de la muerte, se puede salir de los errores cometidos. Y que por lo tanto esa función pedagógica de educación, de vigilancia amorosa, dura toda la vida. Y que no podemos abdicar de esa responsabilidad nunca. Uno solo deja de ser padre o madre cuando muere uno o cuando muere el niño. Antes no hay jubilación en estas responsabilidades. Y como la educación es una responsabilidad de amor, educamos siempre. Que tu hijo tiene ya 72 años, sigue siendo responsable de su educación porque le quieres. Educar es querer, querer lleva a educar. Y por lo tanto aquí no caben jubilaciones, ni tirar la toalla, ni considerar que hay casos perdidos. Mentira, nunca hay casos perdidos. Porque además, el método de educación en la familia es un método de una inmensa eficacia. Porque en familia se educa en virtud de una interacción dialéctica mutuamente creativa entre el ejemplo y la palabra, entre el testimonio y la razón. Empezamos a educar a los niños en casa cuando no hablan ni entienden. Un niño empieza a aprender lo que es el amor cuando se agarra al pecho de mamá mamando, porque siente cariño y da cariño y se siente a gusto. Y cuando no sabe todavía el significado de las palabras,
empieza a querer a papá, sin saber lo que es un padre, obviamente, pero es alguien que se acerca con cariño y que es recibido con una sonrisa por mamá y viceversa. Y el niño está aprendiendo a amar, lo más importante que se puede aprender en esta vida, ya antes de haber desarrollado las capacidades racionales más elementales. En la familia se aprende con el contacto humano. Y luego, según el niño va creciendo y va teniendo capacidad intelectual, se trata de darle una razón razonada con la palabra de eso mismo que ha empezado a aprender espontáneamente con la convivencia. Y por eso, según va creciendo, le vamos explicando el sentido de cómo vivimos en familia, por qué nos queremos, por qué nos respetamos, por qué hacemos a las cosas así o dejamos de hacerlas de otra manera. ¿Cómo aprende un niño a amar a Dios? Si ve que a papá y a mamá a Dios le importan. Y amará a Dios con la misma naturalidad que amará al abuelito porque ve que a papá y a mamá el abuelito le importan. Con toda naturalidad. Si Dios forma parte de la vida de papá y de mamá, formará parte del niño con toda naturalidad. Y luego, según van creciendo, les explicamos y aprenderán qué es un abuelito y qué es Dios. Pero ya los estarán queriendo desde mucho antes, porque lo están viendo. Y por eso en familia es muy importante el ejemplo. Pero el ejemplo espontáneo, no se trata de la pose artificial de dar ejemplo, sino si papá y mamá con sus errores intentan ser buenos, el niño aprende a amar lo bueno. Así se empieza la educación en sexualidad en familia. Como esperemos a educar en la sexualidad a los niños a que tengan 10 años, pueden estar ya corrompidos hoy día. Hay que empezar a educar en materia afectivo-sexual cuando el niño tiene 2 años, 3. Y eso es enseñarles a valorar su cuerpo, el sentido del pudor, explicarles desde muy pequeñitos por qué les vestimos cuando les hemos lavado y por qué papá y mamá van vestidos por casa y no desnudos, porque amamos y respetamos profundamente el cuerpo y porque hay niños y niñas, para que haya papás y mamás, que es una maravilla. Y verán que amamos la vida y no le tenemos miedo. Eso es educar en la sexualidad, no explicar el Kama Sutra. Y eso desde muy pequeñito. Y en casa se hablarán de estas cosas, por supuesto. Y el niño deberá aprender desde muy pequeñito que en el mundo nadie sabe más de sexualidad que su padre y su madre, que son los expertos números 1 con los que hay que hablar de estas cosas. Y podremos hacerles un inmenso daño a nuestros hijos en este campo si cuando plantean una pregunta brutal, porque los niños hacen preguntas brutales porque ven cosas por ahí, desde muy pequeñitos, sobre materia de sexualidad, ven que papá y mamá se azoran, se ponen nerviosos, no contestan, porque si hacemos eso 2 veces no habrá tercera pregunta nunca más. Los niños verían que hay algo misterioso en este terreno, algo de lo que no se puede hablar. Qué terrible el daño que podemos hacer a nuestros hijos si captan eso en nosotros, repito, cuando tienen 3 años, 5, 6, porque a partir de ese momento hablarán fuera de casa solo, de un tema esencial en el que hay que formarlos en casa. Y cito el tema de la sexualidad porque hoy día es muy importante. Los seres humanos somos seres sexuados. Es más, una de las cosas que nos distingue de los animales es la sexualidad. Porque los animales irracionales se limitan a tener sexo y ejercitarlo en la época de celo. No define su vida. En cambio, a los seres humanos, nuestra condición sexual nos define las 24 horas del día, de todos los días, de todos los años de nuestra vida. Porque no hay otra forma de ser un ser humano que ser un hombre o una mujer. Y por lo tanto, la respectiva feminidad y masculinidad para nosotras son definitorias. Y por lo tanto, quien banaliza su sexualidad, banaliza su personalidad. Quien trivializa su sexualidad, trivializa su condición personal. Y por eso aclararse sobre la sexualidad humana hoy día es fundamental. Por eso la responsabilidad de los padres de educar en este campo hoy día, en otras épocas no tanto, porque no había dudas sobre la sexualidad, pero hoy día como hay muchas, en este campo tenemos que educar con especial certeza. Y no podemos decir que no sabemos. Si no sabemos habrá que aprender, habrá que preguntar, habrá que pedir ayuda a la escuela, a la parroquia, a otros matrimonios. Pero no podemos renunciar a educar en un tema tan fundamental para la persona. Por eso, repito, en la familia educamos con el ejemplo, con cómo vivimos, con cómo nos tratamos, con qué hacemos. Y según los niños crecen, damos una razón razonada, ya con argumentos de por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y así la palabra refuerza lo que el ejemplo ha acrisolado, y el ejemplo se ve fortalecido por la convicción de las palabras del discurso. Y si un niño o una niña reciben de pequeñitos en casa
un ejemplo de vida enamorada de lo bueno. Y no significa que los padres seamos perfectos, no hay por qué ser perfectos, ¿eh? Se trata de lo constante, de lo habitual, de lo que va quedando. Aunque un día hagas una tontería o al día siguiente te cabrees, no pasa nada. Tampoco nos obsesionemos con tonterías. Lo importante es lo estable, lo repetitivo, lo que permanece. Si un niño o una niña ven amor a las cosas buenas, a la humanidad, a la libertad, a Dios, y además les formamos intelectualmente cuando son capaces para entender por qué son las cosas así, aunque luego las turbulencias de la vida les lleve a despistarse, que no pasa nada, no es deseable, pero no pasa nada, al final acabará saliendo eso que aprendieron de pequeñitos, porque ha quedado tan arraigado en su alma que no se borra nunca. Las miserias de la vida no lo borran, lo enturbian, lo tapan un poco, pero luego reaparece. Y por eso hay que estar vigilantes para cuando reaparezca ayudarles de nuevo. Esto es educar, esto es transmitir la verdad, esto es, entiendo, evangelizar. Es contar la verdad sobre Dios, sobre Jesús que conocemos. Es decirles a los niños que podemos conocer esa verdad, que no le tengamos miedo. Es explicarles, y a ser posible, que lo vean en nuestras vidas, que viendo las cosas como las vemos nosotros se puede ser muy feliz. El ser humano ansía la felicidad. El viejo Aristóteles lo vio clarísimo y fundó toda su ética sobre esta afirmación. No hay un ser humano que no quiera ser feliz. Y por eso las vidas felices nos atraen mucho, de forma compulsiva en la adolescencia. Un adolescente, en eso consiste la adolescencia, no es feliz, porque tiene dudas sobre sí mismo. Está configurando su identidad y no se aclara. Y por eso, cuando ve gente feliz, le atrae compulsivamente, pues son tan manipulables. Si se le muestran estilos de vida que aparentemente generan felicidad, aunque no sea verdad, como no tienen criterio biográfico personal para juzgar esa verdad o no, pueden sentirse atraídos por esos estilos de vida falsos. Y por contra, si aprenden en casa, en la comunidad, entre los amigos, en la vida feliz de las personas a las que quieren y que les quieren, cómo se puede ser feliz, eso tiene una fuerza para ellos de atracción impresionante. Un niño, una niña que tienen la suerte de ver a papá y a mamá juntos en casa y felices, no hay que explicarles que el matrimonio puede ser una gran fuente de felicidad, porque lo están viendo. Y si además ven al abuelito y a la abuelita que llevan 70 años casados, cogiditos de la mano y sonriéndose, no hay que explicarles que eso es posible para toda la vida, porque lo están viendo. En cambio, si ese chico o esa chica no tienen la suerte de ver eso en casa, en su entorno, les costará mucho entenderlo, lógico y normal. Y por esta fuerza del cariño educador, es muy importante que las familias hoy día proyectemos nuestra responsabilidad educativa sobre las progresivas instancias que van incorporándose a la educación de nuestros hijos, queramos o no queramos. Si nos limitásemos a educar a nuestros hijos cuando el hogar es la única instancia de socialización del niño, lo educaríamos el primer año debido a los 2 primeros años. Pero a partir de ese momento, queramos o no, van a educar a nuestros hijos también, en primer lugar, la escuela, donde va a pasar más horas que en casa. Y por lo tanto, los padres y madres debemos hacernos presentes en la escuela. No podemos limitarnos a enviar a nuestro hijo y esperar a ver cómo lo devuelven a los 18 años. Y hacernos presentes en la escuela para hayamos podido elegir para nuestros hijos la mejor escuela del mundo o no. Y la mejor escuela del mundo no es la que tiene más medios materiales o más canchas deportivas, es aquella en la que se enseña a nuestros hijos la misma verdad sobre la naturaleza humana que le enseñamos en casa. Si además de eso tiene muchos ordenadores y muchas canchas y muchos idiomas, es estupendo. Pero la mejor escuela es donde se le enseña sobre el ser humano lo mismo que le enseñamos en casa. Si podemos elegirla, o si no podemos elegirla, la inmensa mayoría de las familias españolas no pueden, por ejemplo, en todo caso hay que estar en esa escuela. Porque seguimos siendo responsables de la educación de nuestros hijos en la escuela. Y debemos conocer a los profesores de nuestros hijos. Y debemos hablar con ellos. Y debemos conocer los libros de texto de nuestros hijos y hojearlos. Y si somos profesores, debemos conocer a los padres de nuestros hijos y ayudarles a ser buenos padres. Si un profesor quiere educar a su hijo, a su alumno, tiene que preocuparse de la educación que se da en casa. Y si la educación que se da en casa no está centrada, es responsabilidad del profesor, en la medida de sus posibilidades, poner los medios para ayudar a los padres a coadyuvar de verdad la educación de sus hijos. Y por eso hoy día ser un buen profesor implica, en la medida de lo posible, también intentar educar en muchos casos a los padres de nuestros alumnos.
Y por lo mismo, cuando llega a la adolescencia, debemos educar a nuestros hijos a través de la pandilla, de sus amigos, porque en la adolescencia la pandilla es una entidad profundamente educadora, porque al adolescente lo que más pavor le da es distinguirse de los demás, ser un bicho raro. Y por eso, cómo es la pandilla en la que está es fundamental. Y nosotros tenemos que educar a través, me estoy pasando mucho, tenemos que educar a través de la pandilla de nuestros hijos. ¿Cuánta información sobre nuestros hijos nos da ver la pinta de sus amigos? Digo, solo ver la pinta. Y claro, para eso no vamos a hacer la tontería de disfrazarnos nosotros con peluca de adolescente y en la discoteca de quinceañeros que no pintamos nada. Para ver la pinta de nuestros hijos habrá que dejar que la pandilla de nuestros hijos entre en casa. Y si vemos la pinta de los amigos de nuestro hijo, si vemos de qué hablan, cómo se divierten, cómo beben, cómo se tratan entre ellos, tenemos una inmensa información para ser mejores educadores. Y además así a lo mejor podemos educar a los amigos de nuestros hijos a través de nuestros hijos. Porque podremos decir, oye, qué pinta tiene ese, qué tristona está aquella, qué le pasa, vamos a hablar con ella. Eso tiene siempre un riesgo, que es la de la banda de adolescentes depredando la despensa cada vez que pasa por casa, ¿no? Pero es una inversión que merece la pena, claramente, ¿no? Y por lo mismo debemos educar a nuestros hijos a través de las nuevas tecnologías. Y no vale decir, es que ya soy muy mayor y de eso no entiendo, pues aprende. No hay que ser un experto, un ingeniero en telecomunicaciones, pero hay que tener sentido común. En la red está toda la verdad del universo y toda la mierda del universo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a elegir entre lo que merece la pena y lo que no merece la pena. Y como no somos tontos, le ayudaremos a que elija bien. Y para eso pondremos medidas de elemental sentido común. Por ejemplo, yo entiendo que no puede haber ningún hogar de padres responsables que tengan en casa un ordenador conectado a Internet que no tenga un filtro contra contenidos indeseables. Porque es que va de suyo. Como está todo lo bueno y todo lo malo, pongamos con una pequeña inversión algo que facilita ver lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Y por lo mismo no habrá en un hogar responsable un ordenador conectado a Internet en la habitación particular de los críos. No por nada, sino porque no son Santo Tomás de Aquino. Y aparte de lo malo, hay mucha diversión. Está el Facebook, el Twitter, y todas las películas y todas las series de televisión. Si tiene un ordenador conectado a Internet, cuando se encierra en la habitación y te dice que va a estudiar, no te lo creas. Porque es que hay cosas ahí muy atractivas. Digo, hablo de las buenas, no de las malas siquiera. Y por lo mismo el niño sabrá que en el ordenador de papá, ese que solo usa papá, también hay un filtro contra contenidos indeseables. Porque aquí las reglas valen para todos, las mismas. Y papá tampoco quiere ser tentado por todo lo malo que hay ahí. Y así le vamos ayudando a formar su libertad, para elegir lo bueno y no lo malo. Y tampoco nos vamos a escandalizar si un día le damos a la tecla de historial del ordenador y vemos que han puesto tetaculo, a ver qué aparece. Porque somos humanos, ¿qué pasa? Pero le explicaremos que no, mejor no. Amar la libertad, no escandalizarnos cuando se equivocan y no ser tontos ni ingenuos. Eso es una familia que educa, eso es una comunidad que educa. Y por lo mismo buscaremos que nuestros hijos convivan y estén con otros adolescentes que hayan recibido una formación similar a la que le hemos dado nosotros, si podemos. Porque sabemos que eso les ayuda mucho. Y que es muy bueno que chicos y chicas que tienen la misma visión de lo esencial en la vida se conozcan entre ellos y se traten. Y para eso están las parroquias y los clubs y tantos ambientes estupendos. Porque eso es muy importante para ellos. Eso es educar, eso es evangelizar. Y como las familias no llegamos a todo, necesitamos que se nos ayude. Y debemos pedir ayuda. Y si no la pedimos, se nos debe ofrecer. Porque no llegamos a todo, porque hoy día en este mundo tan complejo, tan pluralista, con tantos incentivos extraños, a veces no llegamos. Y necesitamos que se nos ayude. Y todos sabemos, vieja experiencia de la humanidad y concepto esencial de la Iglesia, que el hombre no se salva solo, se salva en comunidad. Cuando necesitamos comunidades que nos arropen, que nos den fortaleza, que nos hagan estar felices y tranquilos y no siempre en combate y tensión permanente, y ayudaremos a las familias a crear esas comunidades, esos grupos de encuentro.
Cada uno como quiere y le apetezca, viva el pluralismo, pero todos necesitamos ser arropados, ¿no? Eso también es evangelizar y eso es educar. Por tanto, el panorama es tan rico como la vida misma, no es especialmente difícil, pero exige aclararse, tener convicciones firmes, amar la verdad de las cosas, el bien existente, enamorarse de la libertad e ilusionar con la propia libertad. Si eso lo hacemos con cariño, hoy educaremos con las mismas dificultades y con los mismos problemas que en cualquier otra época. Si hay mucho cariño, la educación sale bien. No le tengáis miedo a la educación. Es cuestión de querer y de tener ideas claras. Muchas gracias.